Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y nos disponemos, apreciados hermanos, en este día a pedirle al Señor que nos acompañe, que podamos meditar su palabra, que nos guíe en nuestro caminar, que cada día que tenemos esta posibilidad y esta gracia de encontrarnos con la palabra de Dios, que es pan para nuestra vida, es alimento, porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y conociendo las Escrituras es conocer a Cristo, y que cada día queremos meditar el Evangelio que nos corresponde, que la Iglesia nos propone para meditar constantemente la palabra de Dios que ha sido transmitida fielmente por la Iglesia de generación en generación, y que nosotros nos disponemos con la gracia del Señor a meditar y a encontrarnos con Él. Por eso vamos a disponernos pidiéndole al Señor que nos acompañe, a la Santísima Trinidad, que nos ayude a meditar su palabra, y podamos disponernos también acompañados y guiados por el Espíritu Santo, que es el autor de las Sagradas Escrituras. Él es el que inspira, y por eso a Él pues nos colocamos nosotros en su presencia para que Él nos ayude a comprender, a interpretar su amor que está en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y su hermano Santiago y José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, nos dice el Señor en el Evangelio. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y aquí, apreciados hermanos, la gente que conocía a Jesús, que conocía a la Virgen María, conocía a San José, que conocía a sus parientes más cercanos, que conocía a sus parientes Santiago, José, Simón y Judas, y todos aquellas, la familia, parientes de Jesús, de su entorno, que hacían esas caravanas para ir a visitar el templo de Jerusalén. El Señor, cuando inicia a anunciar el Evangelio, la gente se queda admirada y se pregunta: ¿no es este? ¿Quién es este, el Hijo de María? ¿No están aquí sus parientes en medio de nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y es allí cuando Jesús le dice: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Estemos muy atentos, apreciados hermanos, porque esto nos puede pasar también a nosotros, esta actitud de la gente, despreciar a Jesús en su propia casa, despreciar a Jesús en su propio hogar, porque la iglesia es la familia de Dios. Y esto nos puede pasar a nosotros cuando estamos en el servicio en la iglesia, cuando vamos continuamente en la iglesia e ignoramos la presencia de Jesús en nuestra vida, ignoramos realmente quién es Él en nuestro corazón, quién es Él verdaderamente, por qué estamos haciendo las cosas. A veces decimos: voy a la iglesia porque me siento bien, porque encuentro un consuelo, porque me divierto, porque me siento acompañado. Pues sí, son cuestiones siempre muy positivas y muy buenas, pero a la iglesia vamos para conocer a Jesús, para escuchar su palabra, para adorarle, para bendecirle, para reconocer su presencia en medio de nosotros, no simplemente para decir: yo me siento bien que me estoy allá. No, tenemos que encontrarnos con el Señor a la luz de su palabra. Y dice, y a veces nosotros, queridos hermanos, cómo es nuestro comportamiento con las cosas de Dios, con los lugares sagrados, cuando estamos en la iglesia, cuando venimos a escuchar allí, o pareciera ser que nuestro comportamiento a veces es, como dice el Evangelio, la gente que se quedaba allí murmurando de Jesús. Jesús que no hace allí muchos milagros por su falta de fe, y no hizo allí muchos milagros, dice el Evangelio de San Mateo, la palabra de Dios dice: no hizo allí muchos milagros por su falta de fe.
Pues bien, apreciados hermanos, ¿cuántos de nosotros nos falta fe para encontrarnos con el Señor? Porque nos encontramos esa falta de fe cuando entramos en la iglesia, en el lugar, en la casa de Dios, para estar en esa presencia de Dios y no reconocemos la presencia de Jesús, porque entramos hablando el uno con el otro, porque a veces hasta en la celebración de la Eucaristía estoy distraído con el teléfono, porque a veces no reconozco la presencia del Señor porque estoy distraído en muchas y otras cosas, empiezo a hablar con el uno y con el otro y no le doy la centralidad a mi vida que es Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Pues nosotros estamos llamados a descubrir esa presencia. Señor, aumentanos la fe para que verdaderamente conocer que las cosas que tenemos que hacer es para amarle, para cada vez más darle a conocer, para sentirnos su familia, sus hijos, sus hermanos, porque hemos sido incorporados a Cristo, a la familia de la iglesia, a través del sacramento del bautismo. Es allí donde nosotros estamos llamados a perseverar en el encuentro con el Señor, en el encuentro con la palabra de Dios. Pues es allí, queridos hermanos, en esa escucha de la palabra de fe de Dios, en aumentar nosotros la fe, en perseverar en ese encuentro con Jesús. Y también nosotros, apreciados hermanos, no solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Cuántos desprecios a veces nos hacemos nosotros mismos, porque nos falta esa ayuda espiritual, ese auxilio espiritual para reconocer la presencia de Dios. Pues que cada día el encuentro con la palabra de Dios nos lleve a nosotros a encontrarnos, a amar más nuestra vida espiritual, a seguir creciendo, a seguir perseverando para nosotros reconocer a Jesús en nuestra vida, reconocer su amor en las cosas que hacemos, en las actividades que realizamos todos los días. Y es allí donde nosotros vivimos esos milagros que el Señor hace en nuestra vida. ¿Cuáles milagros? Aquellos de la conversión de nuestro corazón, de nuestra vida, la invitación al arrepentimiento, la invitación que nos hace a perseverar en ese encuentro con el Señor. Pues que nosotros sigamos en este encuentro con Jesús, haciendo y siendo partícipes de su familia, que es la iglesia, de este encuentro con todos nosotros. Pues bien, les saludo también a todos ustedes, a queridos hermanos que han escuchado y han meditado junto conmigo el Evangelio a través de Radio Natividad y a través de este canal de YouTube, para que el Señor nos pueda a nosotros perseverar y acompañar. Le pido al Señor que los bendiga, que nosotros podamos perseverar cada vez más en la meditación continua de la palabra de Dios. Que Dios Todopoderoso le bendiga y le acompañe en todo momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.